Buenos días, arrancamos una semana cargada, especialmente para el final de la semana, cargada de datos macro. Vamos a conocer sobre todo a finales de la semana datos de inflación en Estados Unidos, también de PIB, súper importantes. Ahora los vamos a repasar y además tenemos también esos resultados de las elecciones alemanas que también vamos a repasar ahora. De momento, durante el fin de semana, Bitcoin se ha mantenido entre esos 95 y 96.500 dólares, no ha de momento perdido el soporte de los 95.000, pero está ahí peleando con él. Y Ethereum, que recuperó el viernes y el sábado súper bien toda la caída del viernes, pero que rápidamente esta noche ha vuelto a perder todo lo ganado durante el fin de semana y está peleando de nuevo con esa base del canal donde se lleva moviendo pues ya casi 20 días. Y tenemos a unos índices americanos también que el viernes cerraron con caídas fuertes y hoy parece que quieren recuperar. Pero antes de nada, antes de analizar esos gráficos, vamos a repasar como siempre los datos macro y las dos noticias más importantes que tenemos que repasar hoy lunes, con las que hemos amanecido. Lo primero, hemos conocido hoy a las 11 de la mañana esa inflación en la zona euro con un IPC anual, el IPC general anual, que se sube al 2,5% y el subyacente que se mantiene estable en el 2,7%. Sí que es verdad que hemos visto cómo durante el primer mes de este año, bueno, pues ha habido deflación tanto en el general como en el subyacente, ¿vale? Ha habido un 0,3% de deflación en el general y un 0,9% en la subyacente. Pero el dato en este caso anual, ¿vale? Tanto en la subyacente como en el general, ya sabéis que para mí el más importante creo que es el general, pues se mantiene en ese 2,5%, demostrando que la inflación no está controlada, ya nos está acercando al objetivo del Banco Central Europeo, que era el 2%, y que por lo tanto pues tenemos que vigilarla muy de cerca, porque por supuesto el Banco Central Europeo, por mucho que haya dicho que van a seguir recortando tasas, si la inflación deja de ir hacia donde el Banco Central quiere que vaya, que es el 2%, van a tener que tomar medidas y van a tener por supuesto que como mínimo cambiar su hoja de ruta. Y además conocíamos el viernes ese otro dato en Estados Unidos, que fue el que desencadenó las caídas, ¿vale? Aunque luego tuvimos lo del hackeo de Bybit, fue lo que desencadenó las caídas. El dato que conocimos en Estados Unidos de la Reserva Federal de Michigan, en la que ponían la previsión de inflación a 5 años vista, es decir, la previsión de la inflación media que va a haber en los próximos 5 años en Estados Unidos, lo ponían en el 3,6%, si no recuerdo mal el dato. Es el dato más elevado desde 1995. Por lo tanto, y como digo, la inflación no está controlada. Este dato de la eurozona nos lo vuelve a confirmar, que no está controlada esa inflación y tenemos que vigilarlo muy de cerca. Vamos a conocer también mañana por la mañana, el día estará tranquilo, conoceremos simplemente a las 8 de la mañana, tendremos más datos, ¿vale? Pero relevantes que causen volatilidad o que sean importantes, bajo mi punto de vista va a ser simplemente a las 8 de la mañana el PIB de Alemania, que se espera que se mantenga en esa contracción del 0,2%, conoceremos el último trimestre de 2024, vamos a ver si consiguen recuperar, pero como digo, la previsión es que se quede en contracción también, en el menos 0,2%. IPP de España, dato muy importante, ese índice de precios al productor. Esto ya es el miércoles cuando lo vamos a conocer, y también conoceremos a las 4 de la tarde el dato de ventas de viviendas nuevas. No creo que cause volatilidad este dato, pero es importante conocerle para ver un poquito cómo sigue ese sentimiento del consumidor en Estados Unidos. Ya sabéis que viviendas, además, un bien duradero, muy importante ver si los estadounidenses siguen o no siguen comprando. Ya el jueves conoceremos esos datos de inflación también en España, súper importantes, desempleo en Alemania. Conoceremos a las 2:30, aquí empieza lo más importante de la semana. Vamos a conocer renovaciones y nuevas peticiones de subsidios por desempleo, eso como conocemos cada jueves. Y después conoceremos... Bueno, vamos a conocer muchos datos, pedidos bienes duraderos, gastos de consumo personal, todo esto es importante, ¿vale? Pero lo más importante, bajo mi punto de vista, van a ser estos dos, el PIB y sobre todo, casi más importante diría yo, el índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB, es decir, la inflación asociada a ese PIB. El dato de PIB se espera que caiga del 3,1 al 2,3, ¿vale? Eso está ya descontado, que caiga ese 2,3, por lo tanto ahí no debería de haber sorpresa siempre que vaya
al 2,3, no se quede ni por encima ni por debajo. Ese dato, como digo, de índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB, que es esa inflación asociada al PIB, se espera que suba del 1,9 al 2,2, sigue aumentando esa inflación en casi todas las medidas que vemos, y atentos porque aquí si vemos alguna sorpresa, sobre todo al alza, los mercados se lo podrían tomar muy mal. Si por supuesto vemos una sorpresa a la baja, pues al revés, se lo podrían tomar bien, ¿vale? Así que muy atentos, sobre todo, como digo, a este dato. Y ya el viernes conoceremos también datos importantísimos. Lo primero, por la mañana prontito, conoceremos IPC y PIB de Francia. A mediodía, IPC, inflación también en Alemania. Y a las 2:30, como casi siempre en Estados Unidos, vamos a conocer inflación, en este caso ese dato de PCE, ya sabéis que es uno de los que más vigilan y miran de cerca la Reserva Federal, y aquí vamos a conocer un montón de datos que tendremos que analizar todos detenidamente porque bajo mi punto de vista la gran mayoría de ellos son importantes. Tenemos gasto consumo personal subyacente, tenemos ese índice de PCE también súper importante, esos ingresos personales, gasto y consumo personal súper importante también para ver cómo está ese sentimiento del consumidor, igual que os decía de las ventas de viviendas, y cómo está gastando, si está gastando más o menos el consumidor, igual que ingresos personales, si están ganando más o menos, súper importante para también prever por dónde puede venir la inflación en los próximos datos que conozcamos. Y a las 4 menos cuarto, PMI de Chicago, muy importante, y 4:30 ese GDP Now de la Fed de Atlanta, ese PIB actualizado que nos genera la Fed de Atlanta con los datos que conozcamos el viernes. Se espera que salga en el 2,3, igual que el dato de PIB del jueves, que esperamos que salga en el 2,3, pero este del viernes, pues que tendrá en cuenta ya todos los datos conocidos en el propio viernes, pues podría tener alguna variación con respecto al del jueves. En cualquier caso, estaremos pendientes. No suele causar volatilidad a no ser que haya mucha diferencia. Por ejemplo, que se espere un 2,3 y se caiga al 1,9, como vimos hace un par de semanas que cayó bruscamente. Y vamos a conocer también la noche del viernes al sábado, ¿vale? Ese PMI compuesto, ese PMI manufacturero y no manufacturero de China, un dato muy importante también de la segunda economía más grande del mundo, para ver, pues bueno, si siguen remontando o no. Ya tenemos al PMI manufacturero, al industrial, que pasaba del 49, o se espera, perdón, que pase del 49,1 al 50, de contracción ya a entrar en terreno de expansión, lo cual es una buena noticia. Vamos a ver cómo sale, como digo, este dato el sábado. Ahora sí, lo más importante con lo que empezamos la semana, sin duda alguna, esas elecciones en Alemania, donde ha ganado la CDU, esos democristianos conservadores. Segundo puesto para la AfD, ese partido de extrema derecha. La SPD, los socialdemócratas. En cuarto lugar quedarían los verdes, y en quinto lugar quedaría la izquierda, también pues más extremista, ¿vale? Lo primero, la CDU o Merz, que es en este caso, bueno, pues es la cabeza de la CDU y el que se espera que sea el nuevo presidente de Alemania. Bueno, pues ya ha dicho en su campaña muchas veces que no va a pactar con la AfD, que no va a pactar con esa extrema derecha, pero sí que es verdad que hubo una reforma, una ley migratoria, no sé exactamente cuál, pero hubo una ley migratoria que se aprobó en las últimas semanas, precisamente de este gobierno, antes de estas elecciones, que se aprobó precisamente con los votos de la CDU y de la AfD, y fue súper criticado la CDU por todo el parlamento alemán, pues bueno, por haberse aliado con la AfD para aprobar esa ley, una reforma, como digo, para endurecer las leyes migratorias. Entonces vamos a ver, porque de lo que haya dicho la CDU a lo que haga ahora, pues vamos a ver qué es lo que sucede finalmente. Mi opinión personal es que creo que al final habrá un pacto entre CDU y SPD, y creo que vamos a ver cómo sale y cómo sobre todo se desarrolla el gobierno, ¿vale? Si hay pacto entre estos dos partidos, pero creo que hay más similitudes, personalmente. Me he leído, por supuesto, el programa de los partidos, ¿vale? No en profundidad, pero sí que les he estado revisando todos los programas, y sinceramente veo muchas más similitudes entre el partido político, entre el programa, político
de la CDU y la AfD que entre el programa de la CDU y la SPD. ¿Por qué? Pues porque la CDU y la AfD en materia económica, en materia impositiva de empresas y demás, tienen muchas similitudes, son al final neoliberales, abogan por bajada de impuestos, con ese alejamiento o esa reducción también impositiva por todas las políticas verdes, abogan por inversión precisamente en innovación, es decir, abogan por una política, digamos, más liberal que la que ha habido hasta ahora en Alemania, y abogan también por un alejamiento de la Unión Europea, en el sentido de que la CDU reclama más soberanía sobre Alemania. Por supuesto que la CDU es europeísta, ¿vale? Pero aboga porque Alemania tenga más decisión propia sobre sus cuestiones, y también aboga sobre una Europa, una Unión Europea independiente o más independiente de Estados Unidos. Y la AfD, como digo, es muy similar, pero más extremista. Es decir, la AfD, por ejemplo, aboga por una expulsión de inmigrantes ilegales, inclusive de inmigrantes nacionalizados en Alemania, pero con algún antecedente, pues aboga por expulsarlos del país. Pero ambos, por ejemplo, la CDU eso no lo lleva en su programa, pero ambos sí que abogan, ambos dos, por ese endurecimiento de las leyes migratorias. Por ejemplo, la AfD, otra diferencia es que la AfD valora incluso la salida de la moneda comunitaria y de la moneda común, y la de la CDU no. Entonces la AfD es un poco más aislacionista, un poco más radical, ¿no?, en esas políticas frente a la Unión Europea y en esas políticas migratorias. Sí que es verdad, y yo no estoy de acuerdo en ciertas medidas que ellos proponen, pero en un punto de vista general, ¿vale?, lo que abogan es por cuestiones muy similares, como digo, salvo que uno es pues un poco más extremista que el otro. Y en cambio la SPD son socialdemócratas. Sus medidas sí que difieren en muchos sentidos de las de la CDU. Entonces, lo que quiero decir con esto es que un gobierno de la CDU y la SPD creo que iba a tener mucho más difícil aprobar ciertas leyes que un gobierno de la CDU y de la AfD, simplemente por una cuestión de afinidad ideológica. Creo que están más cerca la CDU y la AfD que la CDU y la SPD. Por lo tanto, creo que se acabarán juntando la CDU y la SPD, pero si esto no sale bien, si esto lo que provoca es, como por ejemplo pasa en España, que no se aprueben ciertas leyes, que no se tomen medidas, cuando además Alemania necesita necesita cambios muy radicales, muy urgentes, si quiere recuperar su economía y si quiere que su país y su población no se le vaya de las manos, y sobre todo no se siga radicalizando hacia la derecha, necesita medidas muy urgentes, medidas, por ejemplo, contra la inmigración ya, porque la realidad es que la situación migratoria en Europa empieza a ser insostenible, por mucho que haya medios que se nieguen a reconocerlo. Estamos viendo en Europa cosas que se dan por normales que no son normales. Es decir, ahora es normal, o parece normal, que prácticamente a diario veamos un atentado en Europa, cuando no es que han apuñalado a uno en Francia, han apuñalado a otro en Alemania, cuando no un coche, cuando no un camión que ha atropellado no sé cuántas personas, con personas que, que en su gran mayoría suelen ser inmigrantes o nacionalizadas de otros orígenes que no son europeos, y está claro que este ascenso y este aumento de la violencia en Europa viene ligado a ese aumento de la inmigración. O sea, eso, bajo mi punto de vista, es algo obvio y evidente. Yo no estoy en contra, no me toméis con una persona que está en contra de la inmigración y nada. Creo que Europa necesita gente joven, por supuesto que necesita inmigración, pero creo que como soberanos que somos, tenemos que ser capaces de controlar la inmigración y elegir a las personas que dejamos entrar en nuestros países, porque supongo que todo el mundo querrá en sus países personas que estén dispuestas a aportar, a trabajar, a ayudar, a colaborar y no a cometer actos delictivos. Y como digo, este ascenso de la AfD
está motivado bajo mi punto de vista por esas dos cuestiones. Por un lado, la inseguridad que hay en las calles, que lo de Alemania es una auténtica locura, y por otro lado, por supuesto, la materia económica en la que Alemania, bueno, está totalmente hundida y se está juntando una inflación, unos precios muy elevados con una recesión en la que ya está metida Alemania, que, bueno, pues su industria se ha ido prácticamente en su totalidad al garete, junto con el resto de la industria europea. Entonces, como digo, si estos dos partidos, la CDU y la SPD, se juntan y sale mal, lo que pueden provocar es que precisamente cada vez más población se vaya hacia ese AfD, hacia esa alternativa, porque ha habido muchos que han apoyado a la CDU para no apoyar al extremismo, ¿vale? Con lo que puedo llegar a estar de acuerdo, pero si esos centristas no toman las medidas que hay que tomar y no cambian de rumbo el país, al final la población, que lo está pasando mal, como digo, por las dos cuestiones que he mencionado, pues esa situación de inseguridad, de malestar generalizado, va a hacer que sobre todo los jóvenes cada vez más se radicalicen hacia esos partidos de derechas, en este caso AfD, en el caso de España pues puede ser Vox, en el caso de Francia puede ser el partido de Marine Le Pen. Entonces, y como digo, es normal que estos partidos sigan ascendiendo. Entonces yo creo que lo que deberían de hacer los partidos políticos europeos es tomar nota y empezar a hacer caso a lo que le está diciendo el pueblo, que es que quiere un cambio ya, ¿vale? Y esta es mi opinión y la doy sin ningún complejo y me apetece darosla. Por supuesto que recibiré críticas, como ya he recibido alguna, de, bueno, alguna otra opinión personal que he dado en mis análisis, que yo, más que opinión, creo que es lo que está, como digo, sucediendo de verdad, pero creo que debo darla y debo explicar mi posición de lo que está sucediendo y aconteciendo en Europa. Y por supuesto, la otra noticia que hemos conocido muy importante, veíamos este fin de semana y hoy lunes una rueda de prensa de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que estaba reunido en Turquía, ¿vale? Con el gobierno turco, bueno, unas negociaciones también sobre la guerra en Ucrania, sobre todo también sobre el papel de Rusia y de Turquía en Siria, con todo lo que ha sucedido allí en Siria, ¿vale? Y ese golpe de Estado y ese final del anterior régimen que había en Siria, y ahora los rebeldes son los que gobiernan Siria. Y claro, Rusia pues está viendo peligrar un poco sus bases militares de Siria, sobre todo una que es la única que tiene con acceso y salida directamente al mar Mediterráneo. Y bueno, pues esa negociación con Turquía yo creo que viene un poco para asegurar su posición en Siria. Pero lo más importante que han dicho en la rueda de prensa conjunta no ha venido precisamente por Siria, sino por Ucrania. Y es que Rusia ha dejado muy claro, y Sergei Lavrov ha dejado muy claro, que no están dispuestos por el momento a un alto en fuego en Rusia que no garantice una paz en Ucrania duradera. Y según ellos, para garantizar esa paz en Ucrania duradera, hay que solucionar los problemas de base del conflicto, lo que ha iniciado el conflicto. Según él, el conflicto pues se ha iniciado por la expansión de la OTAN hacia el este, esa entrada de la OTAN o ese intento ya de entrar, de que Ucrania entrase en la OTAN, de un armamento, según dice Rusia, de Ucrania por parte de la OTAN, y luego pues también una represión, que esto al final es verdad. En Ucrania pues se había prohibido la iglesia ortodoxa, que es la iglesia rusa, se había prohibido el habla de ruso, cuando, bueno, pues tienes mucha población que sí que hablaba ruso en Ucrania. Entonces es verdad que habían sido medidas muy discriminatorias las que se tomaron, y Rusia y Sergei Lavrov pues bueno, aboga que hay que hacer cambios en todos estos aspectos para que esa paz pueda ser duradera, y que hasta que eso no suceda ellos no quieren un alto el fuego, ellos van a seguir con la guerra hasta que haya una paz definitiva. Es decir, no va a haber, lo que han dejado claro es que no va a haber un alto el fuego a la espera de negociaciones, a la espera de una paz duradera, porque según Lavrov esto llevaría, lo más probable es que este alto el fuego llevase muy rápidamente una reanudación de los combates, que ellos van a seguir con los combates, no va a haber alto el fuego hasta que tengan esas garantías de una paz duradera. Por lo tanto,
queda muy claro que la paz en Ucrania o el alto el fuego, si queréis llamarlo así, todavía no está cerca, va a tardar y por lo tanto pues va a haber que tomarse las cosas con calma y estar muy atentos a lo que por supuesto vayamos viendo con respecto a las negociaciones. Hoy por ejemplo veíamos también que el presidente Xi de China y el presidente Vladimir Putin de Rusia pues habían mantenido una conversación telefónica esta mañana debatiendo también el tema de la guerra de Ucrania. Por lo tanto se empiezan a mover ya esas piezas claves entre Estados Unidos, China y Rusia, pero de momento, como digo, pues van a ser negociaciones muy largas y que van a llevar mucho tiempo. Y ahora sí, vamos a repasar los índices. Me minimizo para que se vean bien los gráficos. Vamos a repasar los gráficos. De momento, hoy los futuros vienen en verde, aunque de los índices americanos, aunque vamos a esperar a la apertura del mercado, a ver cómo se comportan por la tarde. El Nasdaq caía fuerte, perdón, esto es el S&P, caía fuerte desde los 6.150 puntos y de momento está manteniendo esa media móvil de 50 periodos. Muy atentos si finalmente pierde la media móvil de 50 periodos, que podríamos ver otra corrección importante de nuevo hacia esos $5.900 más o menos. El Nasdaq, que también rechazaba con fuerza el viernes la zona de los 22.000 puntos y caía hacia los 22.500, 22.600, perdón, 21.500, 21.600, justo sobre esa media móvil de diaria de 50 periodos, que es la que está sosteniendo ahora mismo el precio. El Dow Jones, fijaros como ya, si nos alejamos un poquito del gráfico, parece que nos ha dejado un doble techo importante en los 45.000 puntos, un patrón, pues bueno, que no es bonito desde luego de ver, por lo tanto hasta que el Dow Jones rompa esos 45.000 puntos hay que tener mucho cuidado, porque también ha vuelto a intentar perforar esas líneas de tendencia que ya intentó perder a principios de este año, fijaros, el 13 de enero, está perdiendo la media móvil de 50 periodos y si pierde este soporte de los 43.300 puntos, pues podríamos ver otra corrección también hacia esa media móvil de 200 periodos. Vamos a ver si en el día de hoy, pues como digo, consigue mantener la zona o por el contrario se va a perder ese soporte. Y el Russell 2000 exactamente igual que los demás índices. El viernes rechazaba con mucha fuerza esa media móvil de 50 y de 200 periodos, caía por debajo y las ha perdido ya ha cerrado por debajo, y perdía también esa línea de tendencia, fijaros, de muy largo plazo, una línea de tendencia que viene desde octubre de 2023. Todo este rally se sostiene de momento sobre el soporte de esos 2.160, 2.200 puntos, pero mucho cuidado, exactamente igual, porque podemos ver algo de lateralización por estos niveles, igual que en el resto de los índices, pero si pierde el Russell 2000 ese nivel, también podemos ver más correcciones en el índice. Y hoy, importante también destacar cómo viene el DAX, que se ha tomado bien, el DAX alemán, se ha tomado bien esas elecciones en Alemania, esa victoria de la CDU, y de momento hoy está ganando, pues eso, casi un 1,3% está ganando en el día de hoy, 1,22%. Vamos a ver ahora que ya sabemos quién es el ganador de las elecciones. Yo creo que el DAX se podría tomar un descanso o empezar a hacer alguna corrección, ahora que, como digo, ya se descarta la victoria porque ya sabemos que ha ganado la CDU, han ganado los demócratas, y se abre un periodo, una ventana de incertidumbre hasta ver qué partido o qué coalición finalmente es la que gobierna en Alemania. Por lo tanto, podríamos ver, yo creo que aquí ya un pequeño descanso en el DAX o una pequeña corrección, pues eso, provocada por una toma de beneficios ante la perspectiva de que ya sabemos quién ha ganado y también la incertidumbre de ver ahora quién gobierna esas elecciones. Lo que está claro es que el gobierno que va a haber va a ser más liberal que lo que teníamos antes, y eso siempre gusta a los mercados. Con respecto a las materias primas, fijaros el viernes cómo rechazó este es el West Texas, ¿vale? Esa media móvil de 50 periodos y volvió otra vez a caer en esos $70. Lleva aquí ya mareándonos también todo el mes de febrero en este pequeñito rango de entre 70 y $73. De momento, importantísimo que mantenga esta zona de soporte. Ya sabéis que para mí pues es una zona de acumulación óptima, este rango entre 66 y 70, así que vamos a ver si sigue cayendo hoy o si por el contrario vuelve a rebotar desde aquí, como hemos visto en los días anteriores. Y el Brent, más de lo mismo. Perdía el viernes
Fijaros, caía el viernes un 2,68% hasta los $74, acercándose a esa zona ya de 0,786 de Fibonacci, de toda la subida que vimos durante el mes de diciembre y principios de enero. Y vamos a ver si consigue también mantener esa zona o rebotar desde ahí, o por el contrario continúa cayendo en el día de hoy. Tenemos a un oro que hoy está ya intentando continuar con esas subidas, acercándose de nuevo a máximos históricos que los tienen los $2.954 y ahora mismo está en esos 2.949, ya muy cerquita de los $3.000, y una plata que se mantiene sobre el soporte de los $32. Tampoco quiere perder esa zona, ni consigue perder esa zona, ni consigue romper esa parte media del canal. El euro que retrocede en el día de hoy, había amanecido bien, la verdad, había amanecido verde, pero ahora mismo está retrocediendo, y el dólar, por el contrario, avanza posiciones un 0,03 arriba en el día de hoy. Y como mencionaba, en el mercado cripto, fijaros cómo veíamos el viernes esa caída abrupta, ¿vale? A mitad de la tarde, bueno, a principios de la tarde, cuando conocíamos sobre todo ese dato de inflación, que fue lo que desencadenó el inicio de las caídas, y después ya lo de Bybit terminó de rematar la faena y mandó a Bitcoin a los $95.000, un precio que llegaba a tocar a las 9, ¿vale? A última hora de la tarde. Después, durante el fin de semana, se ha recuperado, volvió a caer a ese precio de cierre y ahora se mantiene en esta acumulación. Que mucho cuidado, porque está en la zona de los 95.000. Quiero que veáis una cosa, ¿vale? Fijaros cómo en un gráfico diario, en un gráfico horario también, pero prácticamente el precio el viernes ya nos tocó esta línea de tendencia bajista, ¿vale? Es decir, en un gráfico horario parece que no la ha tocado, pero podemos ajustar un pelín más la línea. Si cogemos, por ejemplo, este último toque que dio aquí, y sí la ha tocado. O sea, para mí esto ya es un toque de esa línea de tendencia bajista y la ha rechazado inmediatamente y se ha ido a los $95.000. Por lo tanto, cuidado, porque acordaros que en el análisis del viernes ya decía que Bitcoin podía intentar acercarse a esos 100.000, a esa línea de tendencia, ahí acumular un pelín y desde ahí rechazar. Bueno, pues no llegó ni a acumular, directamente en cuanto se acercó un poco, fijaros, a esos 99.500, rechazó rápidamente, ha caído a los 95.000, y yo creo que ahora sí, ¿vale? Podríamos ver una ruptura de los $95.000. De momento estamos acumulando, si consigue romper por encima, podemos atacar de nuevo los $98.200, la parte alta del rango. Ya sabéis que de momento seguimos dentro de este rango, por lo tanto se puede seguir operando con total normalidad. Pero si por el contrario pierde la zona por abajo, pierde el triángulo por abajo, mucho cuidado, porque perder esos $95.000 ya nos mandaría hacia la siguiente zona de los $91.000, $90.840, esta zona de resistencia, ¿vale? Entre los 90.800 y los $92.000, inclusive a por esas líneas de tendencia de largo plazo que tenemos ahí marcadas. Por lo tanto, muy atentos. Como digo, el precio, bueno, que lo vuelvo a mover, el precio de Bitcoin, como digo, que no quiere subir, no quiere sobrepasar esos 98.200, y que si la presión bajista continúa en las próximas horas, es cuestión de tiempo que acabe rompiendo los 95 y cayendo, ¿vale? Pero como digo, muy atentos, sobre todo en las próximas horas, a ver por dónde nos rompe este triángulo, para dónde quiere tirar en el día de hoy, si quiere ir a buscar esos 98.200 o si por el contrario quiere perder o quiere buscar perder esos 95.000. Y con respecto a Ethereum, más de lo mismo. Lo que vemos es que estos máximos que va dejando los deja prácticamente todos en el mismo nivel, en el entorno de esos 2.850 más o menos, no consigue subir de ahí. También se quedó muy cerquita de la línea de tendencia el viernes, fijaros que cerquita se quedó Ethereum de esa línea de tendencia bajista, y mucho cuidado, porque si pierde lo mismo este canal, si pierde por abajo este canal, la siguiente zona va a ser ya esa línea de tendencia alcista de largo plazo que ya tocó y acabó cerrando por encima ese lunes negro 3 de febrero, y la siguiente zona, si no, ya sería la línea de soporte de los $2.400, más o menos, ¿vale? De momento, fijaros cómo ha tocado justo la parte baja del canal y parece que está intentando rebotar, aunque de momento con poca fuerza. Vamos a esperar a las 3:30, que es cuando se abre el mercado y cuando veremos algo más de volatilidad. Pero como digo, el caso de Ethereum
tiene dos opciones. Una, desde aquí rebotar a buscar de nuevo los 2.800 y esa línea de tendencia bajista, ¿vale? O por el contrario, como digo, si acaba perdiendo la zona, muy atentos a esas posibles correcciones que podríamos ver en el precio de Ethereum, ¿vale? Así que nada más, muy atentos a las 3:30 a la apertura del mercado americano, que es donde sobre todo veremos más volatilidad también en las criptomonedas, a esas noticias que vayamos conociendo de Alemania, a ver cómo van esas negociaciones, con quién pacta finalmente, con quién pacta la CDU. Dejadme en comentarios qué os parece, si estáis de acuerdo con mi opinión, si no, con quién creéis que debería pactar la CDU, si debería pactar con la AfD y la SPD, y paciencia de momento esta semana y estos días, sobre todo con las criptos, porque yo creo que la volatilidad más grande vendrá a finales de semana cuando conozcamos esos datos en Estados Unidos, ¿vale? Así que nada más, chicos. Como digo, dejad like, comentad en el vídeo qué creéis que va a suceder con ese gobierno alemán y pasad un buen día y muy buen trading.